Vamos a hablar de algo serio, porque si hay algo serio es el ERCEP en la provincia de Tucumán. No se rían, no vale reírse del otro lado. Digo, y para separar un poco, los trabajadores no tienen nada que ver con muchas veces las decisiones políticas que llevan a cabo las cabezas, ¿no? Porque yo creo que algunas veces hasta los trabajadores llegan a ser víctimas de las decisiones que se toman arriba. ¿Está por decir algo, José? Sí, de hecho, pagan las consecuencias de eso. Absolutamente. Y ya lo vamos a contar enseguidita, pero porque hay información. Bueno, vamos por parte. Vamos por parte, si les parece. Exactamente. Hay una imagen que va a presentar todo esto, que es la siguiente. Ponela a pleno, por favor, directora, porque tiene que ver con la pelea entre Azcárate versus Lausberg, ¿no? Mira eso. Y el ERCEP en el medio, ¿no? Toda la información la tiene Chipi. Vos sabés que uno ve esta imagen y a lo largo de este mandato de Osvaldo Jaldo, una de las participantes de esa imagen símil pantalla de apertura de Mortal Kombat, podría estar compartiendo esa imagen con otra institución de fondo, otro organismo, o por qué no, por ejemplo, Canal 10 de fondo, enfrentándose con directivos en ese momento de Canal 10, también incendiado Canal 10. Cuando Ingrid Lausberg llega como interventora del interventor, el cargo oficial es subinterventora, es por orden de Osvaldo Francisco Jaldo. Como también fue la orden de que sea José Ricardo Azcárate, instaurado en primera instancia como el interventor de dicho organismo. Hoy hice un ejercicio a la mañana que es, por ahí viste, para algún descuidado y quizás para los integrantes de la pelea del año, Lausberg, Azcárate, definir y establecer que esas siglas, ERCEP, representan al ente único de control y regulación de los servicios públicos. ¿Ok? Cuando decimos esto en primer capítulo, quédese con esta imagen. En primer capítulo, mientras ve la imagen, piensen cuánto le llegó su boleta de DET en la liquidación de este ejercicio mensual. Piensen cuánto tiene que pagar, cuánto tiene que abonar por el consumo de energía eléctrica. Acto seguido, puede estar viendo de cualquier localidad de la provincia de Tucumán, abra las ventanas o la puerta de su casa y dirija su mirada hacia las veredas y hacia las calles. Seguramente encontrará ríos de materia fecal corriendo por la cinta asfáltica o, como vimos hoy, en el corazón de Barrio Sur, sobre la misma vereda. Agua con caca. ¿Quién tiene que controlar que las instituciones que prestan estos servicios, agua y energía eléctrica, funcionen correctamente o por lo menos funcionen de forma tal que para pagar la luz no tengas que vender un riñón, o hablando con cuestiones concretas, para pagar la luz no tengas que dejar de consumir carne, no tengas que dejar de comprar los remedios, no tengas que pedir un préstamo, no tengas que pedir pagar a cuotas, no tengas que pedir refinanciar lo que tenés que pagar de luz porque antes te llegó 200.000, después 250.000 y hoy estás pagando 500.000 pesos, siendo un jubilado que cobra la mínima, por ejemplo. Estas dos personas que están ahí son las que deberían estar velando por que el vecino que entrevistamos hoy, si no me equivoco, en la zona de calle San Salvador, no tenga que estar peregrinando para lograr de que durante ya más de un año el retraso deje de ser tal para arreglar una pérdida de agua potable sobre la cinta asfáltica, sobre las veredas. El vecino de Barrio Sur, y señalo para acá porque saca la vuelta, no tenga que estar constantemente viendo cómo agua con olor a materia fecal brota como si se tratara de las aguas danzantes del Bellagio en Las Vegas. Viste que se habla de las Dallas, Las Vegas, bueno, ok. Las Vegas, pero en vez de aguas coloridas y que son para la foto, son aguas con olor a materia fecal que son para el lamento y el convencimiento de que en Tucumán pareciera ser que nada funciona. Pero claro, hay un trasfondo en esta imagen que estás viendo en pantalla. La pelea Azcárate, Lausberg, Azcárate. Disputa abierta, más allá de comunicados que se sacan de que no, esto no es personal, acá estamos tratando de mantener un clima de orden institucional en el organismo. Más allá de eso, punto número 1, destaco lo que dijo el conductor. Esto no es contra los laburantes de ERCEP que bastante mal la están pasando y hay una convocatoria, una medida de fuerza que ya la vamos a desglosar. Vaya la solidaridad para aquellos que quieren laburar, que quieren cumplir con esto, con ser el ente único de control y regulación de los servicios públicos y no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque pareciera ser que en la cabecera, quienes son punta de lanza del interventor y de la interventora del interventor, es mucho más importante o seguir los mandatos de las empresas que prestan el servicio o
cumplir con el mandato de aquello para lo cual te han designado como interventora del interventor. Da la sensación de que hay alguna picadita de boleto para José Azcárate con la designación de una interventora que te interviene a vos. Pero más allá de eso, digo, hay elementos, ¿no? Para explicarte de qué crisis hablábamos y qué es lo que está pasando en este enfrentamiento, en esta edición de que espero que no sea, ¿no? Espero que no sea un capítulo más de lo a lo Moria Kazán. Vení, negra, somos mujeres del espectáculo, no nos vamos a pelear entre nosotras, porque capaz que para... viste, distraer un poco, una maniobra distractiva, porque ya me parecería muy pornográfico que en medio de boletas de 500.000 pesos, en medio de calles con caca en toda la provincia de Tucumán, vos estés concentrado en esto, que lleva también a medidas de fuerza de los trabajadores del organismo al cual están interviniendo. Pero ahora sí lo explico. 22 de julio, 22 del 7 del año en cuestión, año 2026, Ingrid Losberg, la interventora de Azcárate, cuestionó una nota número 159/2026, sobre 13 agentes. Se declaró abocada al trámite, exigió que se le remita la documentación al tiempo que ordenó frenar cualquier orden administrativa sin su intervención. Habló de posible delegación irregular de funciones y no descartó elevar el tema al Poder Ejecutivo, Fiscalía de Estado y Justicia Penal. ¿Qué respondió José Azcárate? Rechazó el planteo. Defendió sus atribuciones como interventor, al tiempo que advirtió que el mecanismo de Losberg generaría superposición de funciones y que ya está provocando demoras. Acá no es que le quiera dar la derecha al señor Azcárate, pero digo, dentro de estas cartas de intención que firmaron con el arzobispo, con Carlitos Sánchez, dentro de tanto plano declarativo, yo tenía entendido que apuntábamos a la regularización del funcionamiento de todos los entes que estaban intervenidos. Acá, lejos de eso, tenés 2 interventores. En vez de cortar la intervención, agregaste uno más, que complica la convivencia, no tan solo entre uno y otro, Losberg y Azcárate, sino que le complica la vida principalmente a usted, que está del otro lado. Porque jugosos salarios, jugosos sueldos, jugosos beneficios tiene el hecho de ser uno de los interventores de este organismo, en este caso ERCEP. Mientras tanto, insisto, como lo venimos marcando en este programa, porque ustedes que están del otro lado, amigos y amigas, nos han marcado la agenda en estas semanas, las boletas son impagables y el organismo que tiene que controlar eso está más enraizado en seguir con estas peleas. Losberg ha bajado un poco el tono de lo que está pasando, ¿no? Emitió un comunicado, ¿no? Sí. De todas maneras, déjame decir que todo lo que voy escuchándote, me parece que... Poneme de vuelta la imagen, porque a la gente tiene que saber, digamos, quiénes son estos mamarrachos caros. Le cobran, digamos, a los tucumanos mucho para ejercer sus funciones, ¿no? Porque en definitiva, yo me imagino los gerentes, ¿qué gerentes? Los dueños de EDET, hoy descorchando un champán diciendo, mira, lo que no tiene que controlar, en definitiva, se están peleando entre ellos. Una pelea de intereses, de egos, de intereses, mientras a vos te viene el tarifazo, mientras va a llegar invierno, va a llegar otoño, va a llegar la primavera, va a llegar verano, te cortan la luz, pagás un servicio carísimo, el peor del país. Va de vuelta. Y estos mamarrachos, si tuviesen un poco de dignidad, deberían correrse del camino, en definitiva, ¿no? Porque le hacen muy mal a los tucumanos, porque nos cuestan mucho. Nos cuestan sus sueldos y nos cuesta la incompetencia que tienen. ¿Por qué? Porque después a vos te llegan facturas millonarias. Y en serio, nosotros tenemos que ser espectadores de la pelea de intereses de ellos. ¿Qué, estamos locos? ¿En serio lo pregunto? No, además hay algo que no podemos dejar pasar por alto. Este decreto que designó a Losberg como subinterventora creó un nuevo puesto jerárquico. Claro. ¿No? Porque la figura del subinterventor no existía. O sea, lejos de abocarse a que efectivamente el ERCEP funcione para proteger al usuario, para proteger al consumidor, están abocados en crear un nuevo puesto jerárquico que viene a profundizar los problemas, porque no solamente quedaron los usuarios en el medio, sino que están los trabajadores. Exactamente. ¿No? Están los trabajadores del ERCEP haciendo reclamos muy sencillos: persecución,
hostigamiento, falta de respuestas a los planteos, como también discriminación en el otorgamiento de adicionales y la demora en el pago del beneficio de sepelio por familiar fallecido. Es alarmante la situación que están viviendo los trabajadores que se encuentran en medio de esta compulsa política, en el medio de esta pelea por quién firma un papel más o un papel menos, Roque. Un papel más, un papel menos que tiene que ver con la administración de los recursos humanos. O sea, no es que están viendo a ver de qué manera le resuelven la vida a los tucumanos. Están viendo qué hacen con 13 personas que trabajan en el ERCEP. Esa es la discusión entre las dos principales autoridades. Y que para mí son los que están pagando los platos rotos de esta situación. Y por eso vale la pena recordar que mañana 30 de julio... el gremio ATERET, que es la Asociación de Trabajadores del Ente Regulador de Energía de Tucumán, convocó a un paro de actividades a las 10 en la puerta del organismo. Algunos puntos que reclaman son los que decía Amaru recién: basta de atropellos y persecución, el derecho de las y los trabajadores son irrenunciables, si tocan a uno nos tocan a todos, en resguardo del ERCEP nos movilizamos para defender a sus trabajadores, basta de ñoquis VIP. Esa es la convocatoria. Señor productor, si tiene la secuencia de imágenes de las boletas de DET, por ahí estaría lindo contrastar un poco, ¿no? Porque mientras nosotros, como verás, estamos discutiendo el quid de la cuestión, por supuesto de nuestra óptica, aportando los datos que tenemos, hay una nota escrita por Martín Faciano en entretenoticias.com.ar muy concreta, donde está explicado todo el devenir de este conflicto interno. Hay una resolución, un decreto en realidad de acuerdo de necesidad y urgencia, donde la interpretación de la misma es la que está generando este quilombo. Uno que dice tu límite es administrativo y el otro que dice no, yo también puedo ejercer en materia financiera, en materia de ordenamiento laboral, algunas cuestiones de control sobre el organismo. Estamos hablando de esto, pero mientras tanto vos en tu casa estás viendo esto. Y no, digo, no la pantalla nuestra. Estás viendo tu boleta. Estás sufriendo con esto. Y me sujeto a esto porque uno se pregunta, ¿no? Como muy bien lo decía Roque. ¿Para qué están? No para qué está ERCEP, no para qué está el laburante ERCEP. ¿Para qué están los interventores? ¿Para qué dos interventores? ¿No? Si con uno ya las cosas estaban como estaban funcionando, uno con dos dice que va a funcionar mejor. No, más quilombo hay todavía. Más quilombo. Imagínate, no puede manejar en materia administrativa la situación laboral de poco más de 10 trabajadores. Imagínate darle solución a la multitud y casi amplia mayoría de tucumanos, en este caso, en materia de servicio de energía eléctrica, que no saben cómo hacer. No saben cómo hacer. La desesperación no gira en torno a una pelea en la cual el gobernador designa a 2 interventores para manejar un ente cuando la promesa era empezar a regularizar el funcionamiento de los mismos y empezar a sacar los interventores que estaban en todas las áreas. No solo que no cumplió con eso, sino que al agregar el capítulo Losberg a la existencia del ERCEP, lejos de darte soluciones a vos, lo que ha hecho es generar más complicaciones en una situación que no quiero ser repetitivo, pero como lo ha marcado usted, señor Roque Galeano, lleva nuevamente el hecho de la pregunta como bandera: ¿qué carajo funciona bien en Tucumán? ¿Hay algo que funcione bien en Tucumán? ¿Hay un servicio que funcione bien en Tucumán? No se pueden ni siquiera poner de acuerdo 2 interventores designados en un organismo para definir qué pasa con poco más de 10 trabajadores. Imagínate qué va a pasar con el resto de los tucumanos. La intervención de la intervención de la intervención. ¿Para qué? Es insólito. Pero además termina evidenciando la falta de planificación, la falta de planificación estratégica, la falta de cuadros siempre técnicos. Improvisando, porque Amaru. Multifacética, Ingrid Lausberg. Multifacética, porque viene a estar en Canal 10, donde se entiende que entendía de medio. ¿Cómo se fue de Canal 10 cuando fue directora? Dice Carolina en el chat. Bueno, y ahora parece que entiende de energía, en un momento clave, sustancial, ¿eh? O sea... ¿Cuál será el próximo paso? ¿A dónde más irá? Me la encontré en Artuc. Estaba en la feria esta de artes visuales, de artes plásticas, una exposición, era prácticamente una galería. Ella estaba ahí hablando sobre la ruta del tejido. Por eso te digo, multifacética, ¿eh? O hay gente que es multifacética o hay gente que siempre cae muy bien, ¿no? ¿Cuál será? O que le cae bien al que le tiene que caer bien. Interesante, me gusta la tercera opción. Me gusta la tercera. Hablando de opciones, ¿qué te generan las próximas elecciones? Hoy están más picantes que nunca. ¿Qué te generan las próximas elecciones? Ha ganado la opción de enojo, 41%, indiferencia, 37%,
¿Qué será eso? ¿Por qué la indiferencia de un 37%? ¿Porque da igual lo mismo, o sea, gane quien gane? Da igual lo mismo. Roque, mañana nosotros vamos a repasar lo que implica y cómo termina, ¿no? Cómo termina influyendo en el ánimo de la gente, la candidatura, las mismas mesas, los mismos nombres, años tras años, la falta de renovación y el desánimo que esto genera, porque al fin de cuentas la gente dice, bueno, yo voy a votar con este mismo sistema, en esta misma provincia, no se soluciona absolutamente nada, genera desesperanza, genera desánimo, que es justamente lo que está planteado en la encuesta, pero además del otro lado ve una oposición que lo único que hace es ser funcional a un oficialismo. Y finalmente, esperanza 21%.